¿Reclamó Jesús ser Dios? Esta es una pregunta realmente importante, y los historiadores han estado investigando la vida de Jesús, el Jesús histórico, durante generaciones. Y han llegado ampliamente a un consenso sobre esta pregunta. ¿Realmente nos importa hoy en día? Porque si él reclamó ser Dios, entonces importa. Importa que lo adoremos como nuestro Creador, como nuestro Señor. Sin embargo, si él no reclamó ser Dios y no era Dios, entonces adorarlo es un acto de idolatría flagrante. Incluso los judíos ortodoxos no entrarán en una iglesia hoy en día debido a lo que perciben como la idolatría que tiene lugar en la típica iglesia cristiana. Y muchos musulmanes tampoco entrarán en una iglesia por la misma razón. Quiero compartir contigo algunos de los hallazgos de investigación principales de la erudición bíblica, al compartir contigo nuevamente el trabajo de Bart Ehrman, quien es profesor distinguido de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos. Es uno de los principales eruditos del Nuevo Testamento del mundo y especialista en el Jesús histórico. Voy a citar de nuevo de este libro Cómo Jesús se convirtió en Dios, la exaltación de un predicador judío de Galilea. Hay un capítulo en su libro llamado ¿Pensó Jesús que era Dios? Y hacia el final de este capítulo hay un subtítulo, ¿Reclamó Jesús ser Dios?, que quiero compartir contigo. No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que él dice aquí, pero creo que está más o menos en el camino correcto cuando se trata de Jesús. Entonces, esto es en pocas palabras lo que creo que podemos decir acerca del Jesús histórico y su comprensión de sí mismo. Él pensaba que era un profeta que predice el fin de la actual era maligna y el futuro rey de Israel en la era por venir. Pero, ¿se llamó el mismo Dios? Es cierto que Jesús reclama ser divino en el último de nuestros evangelios canónicos que se escribieron, el Evangelio de Juan. En ese evangelio, Jesús hace afirmaciones notables sobre sí mismo. Al hablar del padre de los judíos, Abraham, quien vivió 1800 años antes, Jesús les dice a sus oponentes, en verdad les digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. 8:58. Esta frase particular, yo soy, es familiar para cualquiera que esté familiarizado con la Biblia hebrea. En el libro de Éxodo, en la historia del arbusto ardiente, Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, y Dios le dice que su nombre es Yo Soy. Jesús parece estar afirmando no solo haber existido antes de Abraham, sino también haber recibido el nombre de Dios mismo. Sus oponentes judíos saben exactamente lo que está diciendo, inmediatamente recogen piedras para apedrearlo. Más tarde en el Evangelio, Jesús es aún más explícito al proclamar, yo y el Padre somos uno. 10:30. Una vez más, los oyentes judíos sacan las piedras. Aún más tarde, cuando Jesús está hablando con sus discípulos en su última comida con ellos, su seguidor Felipe le pregunta que les muestre quién es Dios el Padre. Jesús responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 14:9. Y nuevamente más tarde, durante la misma comida, Jesús ora a Dios y pregunta cómo Dios lo había enviado y habla sobre cómo Dios lo había enviado al mundo y se refiere a la gloria que me diste antes de la fundación del mundo. Juan 24. Jesús no está reclamando ser Dios Padre aquí, obviamente, ya que cuando ora, no está hablando consigo mismo. Entonces, no está diciendo que es idéntico a Dios, pero está diciendo que es igual a Dios. Y ha sido así desde antes de que se creara el mundo. Estas son afirmaciones increíblemente elevadas, pero desde una perspectiva histórica, simplemente no pueden atribuirse al Jesús histórico. No pasan ninguno de nuestros criterios, no están atestiguados en múltiples fuentes, aparecen solo en Juan, nuestro evangelio más tardío y más teológicamente orientado. Ciertamente no pasan el criterio de disimilitud, ya que expresan la misma opinión sobre Jesús que el autor del Evangelio de Juan tiene. Y no son en absoluto creíbles contextualmente. No tenemos registro de ningún judío palestino que haya dicho algo así sobre sí mismo. Estas afirmaciones divinas en Juan son parte de la teología distintiva de Juan, no son parte del registro histórico de lo que Jesús realmente dijo. Y solo para dejar esto por un segundo, después de haber leído sobre este tema durante algún tiempo, diría que virtualmente más del 99% de los eruditos mundiales no creen que las asombrosas afirmaciones en los labios de Jesús en el Evangelio de Juan sean históricas. Solo unas pocas personas, solo un puñado de personas. Así que solo para continuar, veamos el asunto bajo una luz diferente. Como señalé, tenemos numerosas fuentes anteriores para el Jesús histórico, algunos comentarios en las cartas de Pablo, incluyendo varias citas de las enseñanzas de Jesús. Tenemos a Marcos Q, que es Kelle, la fuente compartida por Mateo y Lucas. Tenemos M y L, eso es M es material único para Mateo y L es material único para Lucas. El Evangelio de Lucas, por no mencionar los evangelios terminados de Mateo y Lucas. En ninguno de ellos encontramos afirmaciones elevadas de este tipo. Si Jesús hubiera recorrido Galilea proclamándose a sí mismo como un ser divino enviado por Dios, uno que existió antes de la creación del mundo y que de hecho era igual a Dios,
Podría haber algo más asombroso y trascendentalmente importante que pudiera decir, y sin embargo, ninguna de estas fuentes anteriores dice algo así sobre él. ¿Decidieron todos ellos no mencionar la única cosa que era más significativa acerca de Jesús? Este es un punto muy bueno, por cierto. Casi con certeza, las afirmaciones divinas en los labios de Jesús en el Evangelio de Juan no son históricas. Pero es posible, por supuesto, pero creo que es muy poco probable por la siguiente razón. En la Biblia hebrea, e incluso en toda la tradición judía, tenemos casos en los que los mortales, por ejemplo, un rey o Moisés o Enoc fueron considerados seres divinos en cierto sentido. Filón de Alejandría, por cierto, que vivió ligeramente antes que Jesús, usó este tipo de lenguaje con Moisés, lo llamó un dios, pero siempre fue algo que alguien más dijo sobre ellos. Nunca se registra que Moisés o Enoc o un rey dijeran yo soy Dios. Otras personas podrían haber usado ese lenguaje sobre ellos. Nadie registra que Moisés o Enoc o un rey dijeran yo soy Dios, no en la tradición judía. Esto es bastante diferente de la situación que encontramos en, por ejemplo, Egipto, donde los faraones afirmaban una descendencia divina directa, o con Alejandro Magno, que aceptaba veneración cultica, o algunos de los emperadores romanos que propagaban activamente la idea de que eran dioses. Esto nunca sucede en el judaísmo, que sepamos. La idea de que un rey pudiera ser divino puede haber ocurrido a sus seguidores más tarde, a medida que comenzaron a reflexionar más sobre su eminencia y significado. Pero no tenemos ningún caso conocido de un rey judío vivo que se proclamara a sí mismo divino. ¿Podría Jesús ser la excepción? Sí, por supuesto, siempre hay excepciones a todo, pero para pensar que Jesús es la excepción en este caso, se necesitaría una buena cantidad de evidencia persuasiva, y simplemente no existe. La evidencia de las afirmaciones de Jesús de ser divino proviene solo del último de los evangelios del Nuevo Testamento, no de ninguna fuente anterior. Algunos podrían argumentar que hay otras razones, aparte de las afirmaciones explícitas de Jesús sobre su divinidad, para sospechar que Jesús se veía a sí mismo como divino. Por ejemplo, él hace milagros increíbles que seguramente solo podría ser una figura divina, y perdona los pecados de las personas, lo cual seguramente es una prerrogativa solo de Dios. Y recibe adoración mientras la gente se inclina ante él, lo cual seguramente indica que acepta honores divinos. Hay dos puntos a destacar sobre estas cosas. El primero es que todas ellas son compatibles con la autoridad humana, no solo divina. En la Biblia hebrea, los profetas Elías y Eliseo hicieron milagros fantásticos, incluida la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos, mediante el poder de Dios. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles Pedro y Pablo también lo hicieron, pero eso no los convierte en divinos. Cuando Jesús perdona pecados, nunca dice yo te perdono, como podría decirlo Dios, sino tus pecados están perdonados, lo que significa que Dios ha perdonado los pecados. Esta prerrogativa para pronunciar los pecados perdonados estaba reservada para los sacerdotes judíos en honor a los sacrificios que los adoradores realizaban en el templo de Jerusalén. Jesús puede estar reclamando una prerrogativa sacerdotal, pero no una divina. Los reyes también eran adorados incluso en la Biblia, por veneración y obediencia, así como Dios lo era. Jesús puede estar aceptando la adoración que le corresponde como futuro rey. Ninguna de estas cosas en sí misma es una clara indicación de que Jesús es divino. Pero, lo que es más importante, estas actividades pueden no remontarse ni siquiera al Jesús histórico, sino que pueden ser tradiciones asignadas a Jesús por narradores posteriores, para realzar su eminencia y significado. Recuerda uno de los puntos principales de este capítulo. Muchas tradiciones en los evangelios no derivan de la vida del Jesús histórico, sino que representan adornos hechos por narradores que intentaban convertir a las personas convenciéndolas de la superioridad de Jesús y para instruir a aquellos que se convirtieron. Estas tradiciones sobre la eminencia de Jesús no pueden pasar el criterio de disimilitud y es muy probable que sean expansiones piadosas de las historias contadas sobre él por personas que, después de su resurrección, llegaron a comprender que, en cierto sentido, era divino. Lo que podemos saber con relativa certeza sobre Jesús es que su ministerio público y su proclamación no se centraron en su divinidad. De hecho, no se tratan de su divinidad en absoluto, sino de Dios y del reino que Dios iba a traer. Y solo terminaré ahí. Esto es completamente erudición convencional, por cierto. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos en todo el mundo aceptarían esta conclusión. Algunos pueden creer que Jesús es Dios como cuestión de fe, pero aún así aceptarían la lógica de los argumentos que presenta Bart Ehrman. Espero que esto contribuya en cierta medida a informar tu decisión sobre si debemos no adorar a Jesús como Dios, o si deberíamos aceptarlo por lo que, según Ehrman, fue un profeta y un Mesías enviado por Dios. Hasta la próxima vez.